Ok, entonces para la sesión de hoy lo que quiero cubrir es un poquito de la teoría general de modelación. Y algunos de ustedes ya probablemente tienen experiencias, han hecho modelos de diferentes tipos y lo único que se resalta, al menos en el área de la aeroinformática, es que la modelación es como un arte. A veces el crear el modelo se ve muy automático y pareciera que solo hubiera una forma de hacerlo. Solo le coloco los datos, lo corro y tengo la solución. Y realmente no es así. Todos los problemas que se hacen en la vida real, cada uno tiene su característica especial. Los modelos también nunca son perfectos. Hay un proceso detrás de la creación de un modelo. Hay una incertidumbre que está asociada no solo a los datos de entrada, sino a qué se utiliza de dato de entrada, sino que también cómo son los procesos que está representando el modelo y de qué manera yo estoy empezando a interpretar los resultados sabiendo que el modelo tiene limitaciones. Entonces, esta presentación cubre lo que es eso, el concepto de empezar con la parte de hidroinformática, que es en donde se empiezan a estudiar las técnicas de modelación, de qué manera podemos modelar diferentes fenómenos y siempre tener claro qué es una modelación, y eso lo voy a recalcar en un par de minutos, pero también cómo podemos incluir dentro de nuestros modelos, dentro de nuestros escenarios, dentro de la solución de nuestros problemas, las comunicaciones, las ciencias de la computación para poder trabajar y aprovechar al máximo los sistemas de alta capacidad de computadores y otros avances tecnológicos aplicados a los problemas acuáticos y del medio ambiente. Esta es la definición que van a encontrar en el libro de hidroinformática. Y el gráfico que están viendo en la parte de abajo, pues es más o menos una representación visual de cómo se ve el concepto de hidroinformática y de qué manera cubre o abarca diferentes áreas de la ciencia. Entonces, si ven que tiene un poco de hidrología, un poco de modelación, instrumentación para hacer los monitoreos, información de la comunicación y tecnología para precisamente crear los modelos con sistemas avanzados. Los conceptos de optimización son bastante importantes. La administración de los recursos hídricos, que son las problemáticas sociales que se presentan dentro del uso del agua, y el medio ambiente, obviamente, como una variable dinámica y bastante importante y muy estudiada por diferentes organizaciones. Entonces, este es un resumen de lo que es la informática, aunque lo que voy a presentar tanto parte del día de hoy, que van a ser modelos computacionales físicos, y lo que voy a ver mañana probablemente un poquito es modelos basados en datos o data mining. Y en el marco de estos dos diferentes herramientas que podemos utilizar, vamos a aplicar problemas de la gestión de los recursos hídricos, tanto como identificación de extremos y como análisis de diferentes escenarios y fenómenos de cambio climático. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la modelación? Primero, ¿qué es un modelo? Después, ¿cómo construyo un modelo? ¿Qué tipos de modelos existen? ¿Y qué tipo de incertidumbre existe en un modelo? Esas son las preguntas que uno se debe hacer siempre que vaya a hacer un modelo. Y el modelo, si estuviéramos en clase les estaría preguntando un poquito más y esperaría sus respuestas, pero tal vez espero que tener la atención de que miren, eso es una simplificación de la realidad. ¿Y eso a qué se refiere? Que si tengo una cuenca hidrográfica y ustedes saben, llueve, como están viendo aquí en la gráfica, o hay nieve, y de alguna manera el agua va corriendo y va pasando por diferentes procesos y al final tenemos una salida con una descarga de agua. Lo que se tiene en la vida real, que es como la imagen que está en la parte de atrás, se puede terminar representando con diferentes tipos de simplificaciones conceptuales. Y en este caso, lo que ven acá son como cajitas, estas dos cajas que están almacenando el agua y una serie de capas que son las caracterizaciones
condiciones del suelo y los procesos que están ocurriendo ahí. Y eso lo hago en regiones, entonces se habla a veces de modelos semidistribuidos y cada regioncita tiene una contribución al río principal, si ven que va pasando acá y va pasando acá. Hay una serie de procesos y esto que ven aquí, que es una grafiquita, es una función de transformación que dicen que hay una serie de procesos. Ya después de que pasó por todas estas capas verticales, hay un desplazamiento horizontal en lo que se asume que está llegando de agua y de lo que va a contribuir a la corriente principal del río. Entonces, por eso se ven a veces este tipo de conexiones. Esto es una simplificación muy común y la pongo como ejemplo porque creo que ayuda a entender más o menos cómo simplificamos lo que está ocurriendo en la realidad con algo aproximado. Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando se va a hablar de un modelo, lo primero que a la gente se le viene a la mente, o a muchos ingenieros, es decir que por ejemplo, el HEC-RAS es un modelo, o el HEC-HMS es un modelo, o el WIP es un modelo. Y realmente no, realmente ellos son herramientas de modelación. Entonces simplemente es como si estuvieran un destornillador, o tienen un martillo, o tienen cualquier tipo de herramienta, la van a utilizar para resolver un problema. Hay personas que utilizan la misma herramienta para todo. Entonces, como yo tengo es un martillo, utilizo el martillo para todo. Y entonces es importante distinguir que una herramienta tiene ciertas funcionalidades, pero no hay una herramienta universal para todos los problemas. Y especialmente en la vida real, donde tenemos tantos procesos y tantos conceptos detrás. La segunda es entonces también tener claro que cuando ya logro representar una cuenca, por decir algo, el Magdalena, dentro de un sistema de modelación que es como HEC-HMS o el río Magdalena dentro de HEC-RAS o el Magdalena con el modelo WIP, ya ahí sí ya tengo un modelo de la región. ¿Y el modelo para qué se utiliza? Obviamente para poder analizar la región. Depende de lo que yo quiera analizar. Si yo quiero mirar la parte de los cambios microbiológicos del río y voy a utilizar un modelo hidrológico, pues obviamente eso no me va a servir de mucho. Así el modelo hidrológico diga que al final le va a destacar datos de microbiología y de calidad de agua y lo que sea. Entonces, son puntos muy importantes, diferenciar tanto las herramientas como el resultado del modelo, pero también el modelo, qué es lo que está representando. Punto principal, ¿cómo se construye un modelo? La primera pregunta al desarrollar el modelo es ¿qué es lo que se quiere modelar y por qué? Si la pregunta se puede resolver sin la necesidad de un modelo, mi recomendación es que obviamente no necesitan empezar a correr el modelo. Si lo que quieren es analizar si llueve lo suficiente en la región, pues miren solo los datos de lluvia, no tienen que mirar las descargas. Y si no tengo que mirar las descargas, pues en principio no necesito hacer mayor cosa. Si quiero mirar de cuánta es el agua que está disponible en un río en los últimos 10 años y tengo una estación de medición del río y sé cuánta agua está pasando y solo quiero mirar un balance de cuánta agua está disponible o ha estado disponible para mis usos, pues tampoco necesito ningún modelo, solo miro esos datos de ese sistema de medición de ese río y ya. No se necesita crear un modelo para eso. Ahora, si lo que quiero es simular, ¿sí? Quiero responder a preguntas de cosas que no tengo medidas o procesos que están entre lo que llueve y lo que descarga o en una situación muy particular o en una región donde no hay datos o lo que estaba preguntando uno de los participantes, hay datos vacíos y lo que quiero es una alta confiabilidad en un periodo en donde no habían datos y tengo datos en otros periodos, pues lo que mejor hago es un modelo para poder representar las regiones en donde no tenía esos procesos. Entonces, antes de empezar a modelar, se debe saber qué se quiere hacer con el modelo, cuál es la pregunta que quiero responder. Y después de que se hace la pregunta, entonces, qué variables, qué es lo que yo voy a necesitar para responderla. Y después de que ya sé qué es lo que necesito para responderla, entonces ahí sí empiezo a mirar qué datos están disponibles,
qué modelos o herramientas de modelación están disponibles y dentro de esas herramientas qué limitaciones para poder tomar una decisión, y después de que tomo una decisión entonces empiezo a crear mi modelo. Tipos de modelos. Entonces, los más tradicionales son los del laboratorio. Andrés ya creo que está ahí, debe ser un experto en crear estos modelos físicos pequeños en donde uno simula ríos. También hay personas, aquí tenemos un pequeño estadio en donde se crean modelos de costas, se simulan ondas del mar a diferentes frecuencias, se simulan canales inmensos. Entonces, estos modelos físicos de la vida real, que son como maquetas a escala, que se busca que sus relaciones representen al máximo la realidad de lo que ocurre a una escala mayor, son muy útiles, pero también son muy costosos y tienen mucho tiempo para poder crear un modelo de esos y tenerlo con buena precisión, pues normalmente es bastante complicado. Por ende, hoy en día hay muy pocos laboratorios que están trabajando todavía con esos modelos físicos. En vez de esos modelos físicos, ahora se utilizan los modelos computacionales. Y muchas veces van a ver que ya dicen modelos computacionales físicos, y los modelos computacionales físicos son los que están utilizando al máximo las ecuaciones de balances de energía y de masa, las ecuaciones de Saint-Venant para los flujos. Ese tipo de modelos que ven aquí a la derecha, están viendo que ya se ve una representación en detalle, en 3 dimensiones, de cómo está el río, se alcanzan a ver todo tipo de fenómenos, etcétera. Son también relativamente complicados de detallar. Hay que tener una muy buena medición para poder tener muy buenos resultados, pero adicionalmente hay que tener un buen conocimiento para no generar errores o eventos irreales al generar el modelo. Entonces ahí también hay otra ciencia de empezar a jugar con el modelo. Aparte de esos modelos, y lastimosamente me va a tocar parar la presentación para acomodar un poquito la diapositiva, porque no se ve la parte de un segundo que se fue la presentación, una disculpa por eso, pero sí quiero resaltar el modelo. Esto, que la imagen está muy grande y esta debió haber aparecido después, entonces la voy a remover un segundo para que podamos ver el resto. Ok, el resto que les quería comentar es esto. Es que una forma de representarlo, y como les estaba diciendo que es bastante complicado, es seguir modelos. Hay muchos modelos, los libres y otros contienen un costo económico detrás de ellos para poderlo utilizar, que trabajan la solución de las ecuaciones diferenciales, hacen un mallado de las regiones, permiten trabajar con informaciones de alta resolución, como de drones, como sonars de batimetrías, pueden todo tipo de hasta equipos Doppler, lo que quieran. Esos modelos son muy complicados, pero también son muy costosos. Entonces van a encontrar que en el mercado, para el otro tipo de problemas, hay unos modelos mucho más sencillos que permiten también hacer las mismas representaciones, y entonces esos modelos son que conceptualizan el proceso. Y lo que simplemente se busca es más o menos entender qué está ocurriendo entre un punto y el otro. Entonces, otro tipo de modelos son modelos conceptuales. Y las conceptualizaciones no quiere decir que se hayan salido del concepto físico, sino que simplemente agregan procesos, asumen ciertos estados del agua, asumen ciertas densidades, asumen ciertas temperaturas, se asumen muchas variables y por ende simplemente van a resolverle el problema de una manera simplificada. Para llegar a un concepto un poquito más avanzado, se utilizan los conceptuales distribuidos. Entonces dicen, bueno, espera un momento, ¿qué pasa si ese concepto lo reduzco a regiones más pequeñas y después lo agrego? Entonces, aunque no tengo uno completamente físico, tengo un modelo aproximado semidistribuido o distribuido que me cubre toda la región, me diferencia de los procesos geoespacialmente, y con eso
puedo tener una solución más adecuada que el conceptual agregado si no utilizo un conceptual distribuido. Y por último, los modelos basados en datos. Y esto ha crecido en los últimos 20 años con el crecimiento de la inteligencia artificial, lo que se llama machine learning o máquinas de aprendizaje, con los conceptos estadísticos avanzados y demás. Entonces, se pueden generar relaciones entre todos estos datos espacialmente distribuidos que hoy en día se pueden obtener con diferentes tipos de equipos y con eso empezar a generar sistemas que aprenden de los fenómenos que ellos están viendo. Con valores de mediciones espacialmente distribuidas pueden ver que están capturando diferentes tipos de fenómenos y después me permiten generar escenarios, me permiten generar análisis de situaciones futuras y aún poder ver tal vez hasta en detalle acciones, consecuencias de diferentes tipos de fenómenos. Entonces eso es con respecto a los modelos. Pero entonces en los recursos hídricos es común encontrar problemas que motivan a la generación de modelos dedicados a su solución. Entonces, muchos de los modelos que les estaba comentando en la diapositiva anterior se han especializado y van a encontrar modelos mucho más desarrollados, digámoslo así, enfocados a un problema específico. Por ejemplo, para el pronóstico de inundaciones, yo no necesito entrar tan en detalle con los procesos. Yo necesito tal vez ser capaz de reproducir los valores típicos de las series de tiempo. Entonces, por ejemplo, escalas temporales típicas de horas y meses, esto con datos, simplemente con datos de medición de las descargas, yo podría obtener un horizonte de pronóstico relativamente aceptable y con muy buena precisión, solo con estadísticas convencionales. O sea, en términos de pronósticos de inundaciones, el 90% de los sistemas europeos de pronósticos de inundaciones tiene un modelo estadístico detrás, además de tener un modelo conceptual. Pero digamos que el fuerte siempre ha sido tener un análisis estadístico que me permita ver todas las probabilidades y me permita ir adelante con sistemas autorregresivos que me dan la información en el futuro. La siguiente son los análisis de inundaciones. Y el análisis de inundación me refiero específicamente a ver por dónde se va a inundar el río, cuál es la velocidad por la cual se va a inundar el río. Y en este tipo de modelos, pues sí me interesa un modelo que tenga sí, conservación de energía, ¿cierto? Quiero saber cuánto tiempo va a tardar y me toca llegar a una escala en la que pueden haber 5 o 10 centímetros de diferencia en una batimetría y eso genera una perturbación grande en la que puede decir que se va a inundar sí, una región y no otra. Puede haber por un pequeño error, pueden haber grandes consecuencias. Algo que cabe resaltar de estos dos tipos de problemas es también la escala a la que se trabaja. En la escala de pronósticos de inundaciones van a ver que se busca saber a mañana cuánto va a ser el valor del río, la descarga del río, y después de saber el valor de la descarga del río sabemos que eso está dentro del límite histórico que ha tenido el río para que se inunde o no se inunde una región. Pero también se hacen estimaciones en valores de meses. Saber qué ocurre si este año es una niña, qué puede llegar a ocurrir, qué valores máximos de lluvia puedo llegar a generar y si eso está correlacionado con valores de lluvias que han pasado en los últimos años y qué consecuencias tuvieron. Entonces con eso puedo llegar desde horas, días, hasta llegar hasta meses con pronósticos. Pero en la parte de hidrodinámica, cuando uno hace una simulación hidrodinámica, las escalas que se trabajan son de segundos, ya no llegar a horas. Difícilmente va a encontrar a alguien que le va a decir que va a trabajar a una escala, un modelo hidrodinámico a un día o alguien que tenga una locura de trabajarlo a un mes o a un año. O sea, los procesos no ocurren a esas escalas y por ende, pues hacer un modelo con una escala por fuera de lo que ocurre en los procesos, pues no es lógico.
Entonces, para poder llegar a un análisis de inundaciones y por dónde se va a inundar, yo necesito un modelo realmente adecuado con balances de energía, con una descripción realmente seria del proceso en detalle. En el proceso de asignación de recursos hídricos, y este proceso de asignación de recursos hídricos ya es a una escala mucho mayor. ¿A qué me refiero? Que si una ciudad va a necesitar agua para toda una población, pues estoy mirando qué tanto es la descarga del río al cabo de un mes, cuánta agua va a haber disponible. Tal vez me interesaría en un momento determinado, si es muy bajo el caudal del río, saber en qué días puede llegar a ocurrir, pero es difícil que llegue a ocurrir esa situación. Y aquí menciono horas, porque hay en regiones pequeñas en donde se llegue a hacer un estudio, puede llegar a ser útil conocer las horas, pero horas es realmente también no muy común. Se puede trabajar, normalmente es en escala de meses y saber cuánto es el volumen que tengo disponible para, por decir algo, un embalse para producir energía. Tengo que saber más o menos cuánta agua va a haber durante el periodo de cosecha, el periodo de mayor requerimiento de agua para una zona agrícola, para un distrito de riego, etcétera. Entonces ahí ya se busca mucho más a una escala grande, cuánta agua cae en un mes en una cuenca y cuánta agua realmente va a terminar evaporando y cuánta agua va a haber en el río. Entonces esa es otra escala y es otro tipo de modelo. La siguiente es para la optimización de embalses. Las escalas temporales también son días a meses, pero lo interesante es que normalmente las empresas generadoras de energía se ponen unas metas de un año al otro y dicen más o menos cuánto van a poder producir basados en los caudales que están disponibles de los años anteriores, y ellos estiman con ciertos modelos qué es lo que se puede llegar a generar mes a mes. Los análisis de problemas costeros. También los problemas costeros tienen una característica también muy dinámica. Por eso hay que trabajarlo con modelos hidrodinámicos. El transporte de sedimentos en las zonas costeras es altísimo. Las mareas en la mañana y en la tarde pueden variar a niveles de metros, y por lo tanto se necesitan hacer modelos de horas, y minutos, segundos de hecho. Para poder extrapolar esa información de este tipo de problemas a años, se hacen todo tipo también de modelos que combinan las relaciones de las escalas de los procesos. Y sí hay modelos, en este caso muy particular, modelos hidrodinámicos que han intentado integrar las escalas temporales y se utilizan para poder mirar qué va a ocurrir en una zona costera al cabo de 4 o 5 años. El último es el análisis de sequías e inundaciones. Y esto es precisamente identificar las características hidrometeorológicas de su desarrollo. Entonces, las sequías tienen una respuesta muy lenta, tienen la característica de que no se sabe normalmente cuándo empieza una sequía. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿cómo saben cuándo empezó la sequía? La respuesta puede ser, no, pues el nivel del agua bajó a tanto, pero ¿qué? Si bajó tanto, ¿a quién afectó? Se está afectando solamente, sí, un sistema del medio ambiente aguas abajo, pues puede que a nadie le interese y eso todavía no es considerado como una sequía. Si bajó cierto nivel y afectó a cultivos agrícolas, pues entonces ya pueden decir, bueno, pues fue una sequía agrícola. Si dejó de llover en un momento determinado con una característica que es menor lluvia de los últimos 20 años, puede que no haya afectado a nadie. Puede que el agua subterránea sea suficiente y el río siga con un caudal lo suficientemente alto para suplir todas las necesidades, pero la cuenca se encuentra en una situación de sequía meteorológica. Y entonces por eso también en el análisis de sequías e inundaciones como eventos extremos se tienen unas características diferentes tanto de la forma de analizarlas como la información que se requiere para su modelación. Entonces, resumiendo un poco lo que les dije, los modelos físicos, entonces de maqueta, de base física, entonces hay una representación matemática de un concepto, conceptual,
y completamente basados en parámetros físicos que son con ecuaciones de energía y utilizando las ecuaciones diferenciales que estábamos hablando. Modelos basados en datos y modelos híbridos, que es, como les comentaba también, que hay una combinación de los parámetros físicos y los datos que se tienen en medición. Esta gráfica que ven acá es una representación general de cómo muchos sistemas de modelación, y aquí ven de izquierda a derecha algunos modelos, hoy en día hay muchos más, algunos modelos completamente basados en ecuaciones de energía. Por ejemplo, el Mike Shi hace una representación basada en ecuaciones diferenciales en donde tiene en cuenta los cambios de las propiedades de los materiales con cambios en las porosidades, cambios en las densidades, cambios tiene de todo el Mike Shi. Entonces pueden simular una cuenca casi perfecta, aforando mucho más las propiedades físicas de la cuenca que aforar la lluvia o aforar el caudal. Si tienen ustedes todas las características de la cuenca, le pueden colocar cualquier tipo de lluvia o le pueden colocar la lluvia real en cualquier momento y van a ver que les representa la descarga sin necesidad de tener tantos datos para calibrar. Si logran, estos se calibran mucho más basados en procesos. Y a medida que se van moviendo en esta línea hacia arriba, pues se van reduciendo y se van reduciendo y se van reduciendo los conceptos y al final, pues muchos de estos modelos simplemente trabajan análisis, por ejemplo, el SWOT, trabaja unidades de respuesta hidrológica y muchas personas argumentan que es basado en física. No, simplemente asume que tiene un modelo de elevación digital, el agua cae sobre una pendiente y entonces sobre esa pendiente él va generando una posible trayectoria del agua y dice que de celda a celda pues va pasando el agua dependiendo de las pendientes y al final le dice, mire, la acumulación de toda el agua es esta. Obviamente no tiene en cuenta las características de energía cinética y por tanto pues eso no se puede utilizar para inundaciones porque la respuesta de la inundación va a depender de cuánto tiempo tarda en inundarse la cuenca. Si usted está asumiendo que simplemente la gota va pasando en cada instante de tiempo, cayendo de un punto al otro sin tener en cuenta características de la gravedad, de la densidad, de la temperatura, de muchas otras variables que están alrededor, pues tiene un error. Pero por el otro lado, el modelo SWOT es muy utilizado para modelos hidrológicos en donde se necesita saber más o menos qué tanta contaminación puede haber debido a un cultivo agrícola que esté utilizando ciertos fertilizantes. Si quiere saber qué tanto va a contaminar un acuífero, tiene unas ventajas. Entonces, estos modelos que van de aquí de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, son modelos que van como conceptuales, basados en procesos, van incluyendo poco a poco información. Y los que van de aquí arriba hacia abajo son modelos que son muy tradicionales en la parte de inteligencia artificial y han sido utilizados para diferentes problemas de los recursos hídricos. Cuando se empiezan a combinar todos van a encontrar que hay disponibilidad de estos modelos híbridos. Y todo lo que viene de la parte de arriba, de aquí hacia acá, y esto que estoy hablando de modelos híbridos, requiere sistemas de modelación que son más abiertos. Entonces quiere decir que requieren que ustedes los programen, que ustedes tomen las librerías que están haciendo los procesos de redes neuronales, o sea, hay librerías de redes neuronales, de lógica difusa, de programación genética, de modelos expertos, de modelos modulares, utilizan esas librerías y las combinan con información de modelos conceptuales o ustedes mismos generan su conceptualización. Pero la única manera de poder integrar estas dos cosas hoy en día es que ustedes mismos programen. Y por eso la necesidad de que en un momento determinado utilicemos en estos días lo que les estaba comentando de Python. Ok, tal vez el primer paso para que se entienda un poquito más el concepto de la modelación es utilizar un ejemplo muy sencillo. Y este es el concepto de un modelo hidrológico, que les había dicho que es conceptual. Lo que normalmente ustedes reciben son informaciones de una descarga, por ejemplo, de un río que tienen en este momento, y lo que quieren es crear un modelo que me la reproduzca y que más o menos me represente lo mismo. Un modelo conceptual, digamos, que se requiera para hacer un análisis de disponibilidad de recursos bajo escenarios donde cambie la lluvia. Entonces, yo miro históricamente en donde tengo medidas las descargas del río, que son las que están en azul,
y genero un modelo que me diga que cuando llueve, cuánto va a ser la descarga del río. Obviamente, si lo miro en el pasado, tengo la lluvia y tengo la descarga del río, y entonces puedo asumir los procesos que están ocurriendo en la cuenca y crear ese modelo que me represente esos procesos para que me determine cuánto sería la descarga. Y si lo ven acá, es una representación más o menos buena. Esto es en rojo y azul, va más o menos representando los mismos fenómenos. Entonces, si le voy a colocar a este modelo nueva lluvia, pues puedo generar nuevas series de tiempo de escenarios que pueden ocurrir en el futuro. ¿Cuáles son qué es lo que está ocurriendo detrás de ese proceso de modelación? Los datos que yo tengo son unos datos de entrada que se pueden imaginar en este momento, que es la medición, por ejemplo, de la lluvia, la medición de la temperatura, ¿sí? Mediciones de viento, si es el caso. Y de salida tengo la descarga del río que se está midiendo aguas abajo. Y entonces hay como una especie de señal que entra, una especie de señal que sale, que es la que estoy midiendo. Y lo que lo que hay entre estas dos señales, de lo que entró y lo que salió, están las dinámicas de la Tierra, obviamente. Tengo un ruido, y en ruido en teoría de comunicaciones simplemente es una perturbación en la información o en la señal que se está tomando. Entonces, por ejemplo, en las mediciones hay autores que dicen que las mediciones hidrológicas a veces tienen hasta un 20% de error. Entonces, eso es lo que llamamos un ruido, lo que no es exacto. Hay dinámicas de la Tierra, y dentro de la dinámica de la Tierra estamos hablando de nuestro ciclo hidrológico en la región en donde ustedes están intentando crear un modelo. Y entonces está el sistema atmosférico, está el sistema de agua subterránea, está el sistema del río, hay otros sistemas naturales. Pero además de todo eso, usted tiene al ser humano que está interviniéndolo, que está creando unos represamientos, está generando embalses, está generando urbanización, está contaminando, está de todo. Y todo eso usted al final está realmente diciéndolo, ¿sabe qué? Lo quiero conceptualizar, que las entradas que tengo disponibles tienen que parecerse a estas salidas que tengo disponibles en el pasado, en lo que voy a llamar un modelo hidrológico. Y ese modelo hidrológico está limitado, si ven este cuadrito que está como ancho, dice la habilidad de reproducir el problema de la vida real. ¿Cuál es la habilidad real de esto? De reproducir esto. Entonces estoy intentando asumir algo muy simple. Y no solo eso, sino que esa información que le está diciendo es en el pasado. Ya cuando quiero mirar el futuro o crear un escenario, este valor de salida no se encuentra. Entonces los modelos van a trabajar esta entrada y él va a crear una salida que yo realmente no sé cuál es el valor real de lo que va a ocurrir. Esos son los modelos, esa es la conceptualización de un modelo hidrológico. Y entonces miremos el ejemplo de ese modelo hidrológico para entender cuáles son los parámetros que se colocan en un modelo. Y de qué manera funcionan los valores de entradas y salidas. Entonces, por ejemplo, en una cuenca a veces se hacen balances de agua, y dice que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, pero a veces hay agua que obviamente que se filtra y entra a los sistemas de agua subterránea, y pues no va a cumplir con la idea de que el balance de lo que entra es igual a lo que sale. Hemos hecho casos de estudio, por ejemplo, en Nepal. Nepal queda cerca de los Himalayas, y lo que van a ver es que el agua que corre por el río, se hicieron trazadores es que se miran componentes químicos del agua que está lloviendo y el agua que está saliendo del río, y se comprobó que el agua que está saliendo del río es agua que tiene una antigüedad de más de 800 años, y el agua que está lloviendo simplemente se está infiltrando y va a quedar dentro del sistema de agua subterránea por 800 años. Por lo tanto, cualquier variación atmosférica de la cantidad de lluvia no va a tener implicaciones sobre la cantidad de agua disponible en el río. Entonces, esto es importante porque cuando uno va a conceptualizar tiene que entender el sistema en donde está y qué tipo de sistema está intentando representar. ¿Qué tenemos? Mediciones atmosféricas y tenemos descargas. Eso es normal en la vida diaria, en los sistemas de agua que tenemos en Colombia o en diferentes partes del mundo. Y cuando queremos, digamos, utilizar los modelos conceptuales, y ese conceptual que les estaba diciendo, que es básicamente intentar entender qué es lo que entra y qué es lo que sale, es utilizado en sistemas de alerta temprana.
Y esos sistemas de alerta temprana simplemente tienen esta característica. Ustedes tienen mediciones de la vida real, tienen un modelo que fue calibrado y esa información se utiliza no solo dentro del modelo, sino se utiliza para calibrar en tiempo real la información que ustedes tienen de los modelos de la información atmosférica, y esa información también entra del modelo y también tiene la información, digamos, relativamente estática de la topografía del modelo y la georreferenciación de la información de las estaciones. Todo eso entra dentro del modelo hidrológico y con eso se pasa del modelo hidrológico a la información del modelo hidrodinámico y saber que con toda esta agua que va a producirse en el río, qué puede llegar a ocurrir en términos de inundación. Y después de que se crea toda esta dinámica, se crea este modelo, pues entonces se pasa a un escenario en donde queremos ver cuáles son las zonas de inundación y el modelo de inundación. Este modelo de inundación es un modelo que me permite a mí entender cuántas casas, qué se va a perder, qué no se va a perder, cuál es el riesgo que estoy ocurriendo en el modelo. Y después de que saber qué es lo que va a ocurrir, sé que tengo que mandar una alarma o no. Entonces, esto es un modelito muy sencillo de cómo un modelo conceptual, y de hecho es lo más común, es que estos modelos conceptuales se utilicen por las respuestas rápidas y por las características de los modelos que requieren estos pronósticos, se utilicen para integrarse en sistemas para evitar emergencias. Esto, en términos de modelación, para un sistema de alerta temprana, hay algo que siempre se piensa, o al menos los ingenieros y los expertos que están buscando predecir, buscan maximizar la información de los modelos conceptuales y por lo tanto, si quiero utilizarlo en un sistema de pronósticos, siempre se analiza y se caracteriza el modelo conceptual, pero también miramos si hay una alternativa. Entonces, en esta gráfica que les estoy mostrando, voy a mostrarles una comparación entre lo que sería un modelo conceptual que va a permitirme representar las lluvias escorrentía con procesos hidrológicos simplificados y un modelo orientado de datos. Esto es lo que normalmente se necesita. El día de ayer tenía un proceso de calibración en la oficina. Ustedes tuvieron los datos históricos, llenaron los datos faltantes, calibraron su modelo y cuando ya tienen el modelo calibrado se lo entregan a la empresa o a la organización que va a manejar el pronóstico y tienen el modelo 1, pero entonces el día de hoy que ya se va a utilizar este modelo, tiene que utilizar al máximo la información que hay desde el día de ayer hasta el día de hoy. Hay dos características que tienen estos modelos conceptuales. Una, que tienen un estado. Entonces, todos esos tanques que están viendo o que estaban viendo en escala más grande, estos tienen unos niveles. Cada vez que llueve se van descargando y van quedando con otro nivel o se van incrementando los niveles. Entonces, aquí hay una dinámica que va a representar el estado. Del día de ayer al día de hoy, tengo que poner esos estados al día. Para poner esos estados al día, entonces tengo que hacer lo que llaman un proceso de asimilación de datos. Corro del último día que se determinó la calibración hasta el día de hoy y pongo todos esos estados del modelo al día. Y de ahí en adelante, para poderme ir hacia el futuro con ese modelo con estados al día, lo que hago es que necesito información de la predicción del tiempo. Y entonces aquí ven que el pronóstico del tiempo es el que me va a servir para poder dar el pronóstico del río. Si no tengo pronóstico del tiempo, en el modelo conceptual él no me va a dar ninguna magia o nada que me diga lo que va a ocurrir en el futuro. Esto está muy asociado a la misconcepción, por ejemplo, del hecho de que el radar me está dando un pronóstico. El radar tampoco está dando pronósticos. Los radares simplemente le están dando la información de lo que hay en ese instante de tiempo. Que obviamente que si miro las imágenes, una secuencia de imágenes, una después de la otra, puedo decir, esta masa se va a mover hacia adelante. Entonces, fíjense que es muy importante eso, tener que los modelos realmente el modelo hidrológico está representando procesos, pero no está pronosticando nada, está simulando situaciones reales y si le damos valores de pronósticos, pues me va a dar un pronóstico de lo que va a ocurrir y podríamos decir que es una simulación o un escenario de datos de entrada de pronósticos de tiempo. La siguiente opción es mirar un modelo de redes neuronales.
Y los modelos de redes neuronales, como les estaba diciendo al inicio de esta presentación, son basados como en inteligencia artificial. Uno de ellos este es Artificial Neural Network Model, y que tiene la característica de aprender relaciones entre muchas variables. Y entre ellas, entonces, miramos todas las posibles relaciones de cómo llueve, en qué regiones llueve y de qué manera la descarga se está produciendo. Y si usted tiene 20 años de todos los posibles fenómenos que han ocurrido, pues usted puede decir que si el día de hoy va a llover, cuánto va a ser el pronóstico mañana o pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado usted vio todos los posibles escenarios y eso le va a ayudar a dar un pronóstico de qué es lo que puede llegar a ocurrir. Entonces esos modelos son mucho más prácticos. Si se dieron cuenta, no me toca esperar y asimilar y volver a medir y volver a analizar y esperar que otro modelo me dé un pronóstico para poderlo dar, sino que este simplemente me dice qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Esa comparación en detalle me lleva a lo siguiente. Esto es un ejemplo de datos, un modelo de redes neuronales, que las entradas son precipitación y descarga, por ejemplo. Y esto descarga los días anteriores o las horas anteriores para obtener la siguiente. Entonces es como una especie de modelo autorregresivo. Tengo información de lluvia que me ayuda a este sistema de entender que cuando llueve y el estado del río está en estas condiciones, pues el estado siguiente va a ser este. Entonces, si ven que es una combinación bastante interesante. Lo que está lloviendo, el estado que está en las descargas, me va a llevar al siguiente estado. Pero todo esto son puras ecuaciones que se están combinando, son ecuaciones lineales y no lineales combinadas unas con otras, y hace que no haya una forma de realmente entender qué está ocurriendo detrás de todas esas ecuaciones. Yo simplemente creo el modelo, lo calibro, lo pongo que aprenda con el pasado y él me va a decir qué pasa, pero no hay una representación y está aprendiendo instantes determinados o fijos de tiempo. Si aquí lo pongo en t y t más 1 quiere decir que siempre se va a saltar ese delta de t. Si quiero medio delta de t no va a ser posible, o si quiero 1.5 delta de t no va a ser posible. Tengo que volver a crear otro modelo para cada pronóstico que quiera. Entonces, pero tienen la ventaja de que son altamente eficientes, o sea, le van a dar una precisión muy alta. En el otro lado tiene los modelos hidrológicos, y esto estoy mostrando un modelo conceptual que tenga en cuenta casi todo. O sea, tiene las ecuaciones, tiene parámetros, tiene variables de estado, tiene ecuaciones que representan la transferencia del agua a lo largo de la cuenca, y digamos que normalmente uno tiene precipitación y tiene otras variables, temperatura, a veces hay mediciones de evapotranspiración actual, hay otro tipo de cosas que se pueden incluir, pero tiene estas variables de entrada. Y lo que me va a dar el QT, si se dan cuenta, es el mismo instante de tiempo que entró. Están simulando lo que está ocurriendo día a día. Si un día deja de llover, este modelo puede seguir pronosticando basado en lo que tenía de estados. O sea, puedo correrlo al día siguiente como si no hubiera llovido, y de hecho el modelo va a mantenerse muy bien sin necesidad de ninguna entrada. Entonces eso hace que estos modelos sean un poquito más confiables a un intervalo de tiempo más largo y con ciertas incertidumbres asociadas, porque conozco los procesos físicos, están conceptualizados acá y me permiten cambiar los parámetros, me permiten cambiar un poquito los estados, me permiten cambiar otras variables de los procesos, mientras que aquí no puedo cambiar nada de los procesos. Entonces, el resultado depende altamente del estado que le estaba diciendo. El estado del tanque me va a decir si realmente esto en este momento puede que con 1 milímetro se inunde o con 1000 milímetros no pase nada. El estado es el que me va a dar tal vez esa sensibilidad. El problema es que estos, a medida que le voy agregando procesos, la parametrización se va haciendo más grande, y al hacer que esa parametrización sea muy grande, hace que se conviertan casi en lo que llaman cajas negras, igual que estos, que al final hay 100 parámetros, pero en la cabeza del ser humano, pues tener 100 parámetros actuando todos uno con el otro, pues hace que sea casi imposible ser capaces de realmente entender fenómenos tan complejos. Entonces, la representación del conocimiento que tienen estas es muy importante y nos permite irnos, como les decía, si no lluvia, nos permite saber qué va a ocurrir en situaciones extendidas con fenómenos diferentes a los que fueron utilizados para entender esto. Entonces, si ven, uno como que complementa al otro, y por eso una situación ideal muchas veces es de trabajar con los modelos híbridos.
Esta característica de esos dos modelos que les estaba diciendo, de hecho, funcionan casi de la misma manera. Y me refiero a funcionan de la misma manera, me refiero mucho más es al proceso de la creación del modelo en términos matemáticos. No me refiero a la creación del modelo en términos físicos. Y cuando me refiero a términos físicos, me refiero a que si un parámetro dentro de un modelo representa algo o no. Si miro los dos sistemas de modelación, uno de basado en datos y uno basado en un proceso conceptual, pero no me pongo a mirar los detalles de los conceptos, sino simplemente miro cada parámetro del modelo conceptual como un parámetro matemático, y en el modelo orientado de datos todos los parámetros realmente son parámetros matemáticos. Entonces va a ocurrir lo que están viendo acá. Cualquiera de los dos modelos va a tener la misma característica, tiene un valor de entrada. ¿Sí? Esto que está ocurriendo acá o que están viendo en la gráfica, esta es la vida real. Yo tengo una muestra de la vida real y lo que hago es entrada, una medida de lo que está pasando, la salida, y eso, el modelo, sea el que sea, va a cumplir con dos cosas. Uno, que X es la información de las entradas y teta que ven ahí es la información de los parámetros. Pueden ser 10, 20, 100 parámetros. Y van a buscar lo mismo, que los parámetros combinados con las ecuaciones me permitan transformar las entradas en salidas tal que la salida sea idéntica a la salida medida. En otras palabras, el proceso de calibración siempre se va a enfocar a encontrar estos parámetros, sea un modelo orientado a datos o sea un modelo conceptual. Siempre se va a buscar esos parámetros teta. Ahora, en el conceptual, aunque yo estoy intentando representar procesos físicos y conceptualizo, por ejemplo, la infiltración de una cuenca, pues si la cuenca tiene 1000 kilómetros cuadrados y estoy haciendo un modelo conceptual agregado, pues es muy difícil que ese parámetro realmente tenga un significado físico. Solo es una conceptualización de lo que puede llegar a ser la relación de la infiltración en esa cuenca. Eso quiere decir que el tener el modelo conceptual en el 90% de los casos no le va a permitir a usted que el conocimiento físico explícitamente le ayude a determinar el parámetro. Aún así, la conceptualización del proceso físico me permite decir que algo es absurdo. Por ejemplo, si tengo una infiltración promedio de, por ejemplo, 1000 kilómetros cuadrados o 10.000 kilómetros cuadrados, pues la infiltración se supone que va a ser positiva. Usted no va a tener una infiltración negativa dentro de la cuenca. Entonces, ese tipo de cosas sí se puede saber, pero eso se define normalmente en los límites de la calibración. Entonces, ese arte de crear un modelo, el arte de poder calibrar o generar un modelo, tiene estos 4 puntos que quería resaltar. El primero, que es el input, que son las entradas. Entonces, a un modelo puede que tengan ustedes disponibles mediciones de solo precipitación y no tengan mediciones de temperatura, y alguien diga, bueno, pues corrámoslo con solo precipitación. O otros que digan, no, yo tengo disponible la evapotranspiración. Entonces, bueno, inclúyale la evapotranspiración y manéjela de esta manera, o calcule la evapotranspiración por intermedio de un proxy, o extrapólela o lo que sea. Entonces, en las entradas ya hay una cierta incertidumbre que está asociada a lo que ustedes vayan a hacer para poder seleccionar de qué manera piensan trabajar las entradas de los modelos. Si los modelos realmente requerían las variables que ustedes tenían de entradas, que estaba disponible y que no estaba disponible y demás. El segundo punto es el muestreo. Y esto es algo que todos los que modelan trabajan de diferente manera. Y es el muestreo de los datos. Si ustedes le dicen, no, mire, tengo 10 años, créeme un modelo, hay algunas personas que dicen, listo, tome los 10 años de una y calibre los parámetros para que esos 10 años me dé perfecto. ¿Cuál es el menor error que puedo obtener
cambiando los parámetros para que me dé un error mínimo. Y le entregan el modelo a la persona y al día siguiente entraron nuevos datos y el error es altísimo. ¿Qué ocurre? Que la calibración o las muestras que se utilizaron fueron todas. No hubo una distribución de datos. Yo necesito que de esos 10 años me evalúe los 7 años en donde tengo los eventos más extremos y me deje 3 años para que me verifique que lo que usted me modeló funciona. Y eso normalmente es relativo. Una persona puede tomar los primeros 7 años, otro puede tomar los últimos 7 años, alguien puede tomar 8 años, puede tomar 7 años y por último alguien puede decir, no sabe qué, como le estoy dando los datos de 10 años, más bien le doy 9 y yo me guardo un año. Usted intente hacer lo mejor que pueda con esos 9, entonces la persona que va a crear el modelo utiliza 7 y después con 2 hace una verificación, pero el que les va a aprobar y les va a recibir, les va a decir, bueno, yo tengo un año que ustedes nunca vieron. Si funciona, su modelo está bien y si no, ustedes me entregaron basura. Entonces, el muestreo es la segunda parte, el muestreo de sus datos, de lo que ustedes utilizan para crear el modelo. La tercera parte es la calibración. Y los procesos de calibración tienen una característica muy interesante, que a medida que vaya teniendo más parámetros, pues la calibración tiene más dimensiones. Cada parámetro es un valor que tengo que estimar y para poderlo estimar tengo un rango de valores entre un punto y el otro, un máximo y un mínimo que puede tener un parámetro. Entonces esos rangos de calibración pues son por un lado una incertidumbre, pero lo segundo es que cuando tengo muchas dimensiones, lo que tengo que asumir es una condición inicial para empezar esa calibración. Y esa condición inicial, pues muchas veces es aleatoria. Y entonces aquí hay un tercer componente de incertidumbre, que es parte de la ciencia que tiene que tener el modelador, parte de la paciencia que tiene que el ir buscando, porque dos modelos que arranquen con diferentes condiciones iniciales pueden llegar a tener diferentes grupos de parámetros que pueden llegar a tener diferentes soluciones, ambas con errores muy bajos, pero pues una de las dos puede que no sea cierta o puede que las dos estén más o menos funcionando dentro de un rango de eventos, pero cuando pase un evento por fuera de esos rangos, pues puede que no funcione. Entonces ahí está el tercer espacio de incertidumbre. El último es el del performance y es el desempeño de un modelo. ¿Cómo saben ustedes si un modelo está funcionando bien o no? El ejemplo que hablábamos el lunes con Héctor de que cómo se mide un intervalo, cómo sé si un intervalo es mayor o menor que otro. Y encontrábamos la situación de que si un día, y estoy midiendo 10 días, un día medio mayor y otro día medio menor, pues uno es positivo, el otro es negativo, y si lo sumo los dos, pues entonces parece que entre esos 2 días hubo casi un error casi cero, pero no es así. En uno hubo un día de exceso y el otro hubo otro día un error por defecto. Entonces, ¿qué tipo de medida puedo utilizar? Puedo utilizar un error absoluto, entonces le tengo el valor absoluto de todos esos errores en esos 10 días y lo divido por el número de datos y tengo, ese es el valor promedio de los errores. Bueno, está bien, esa es una opción. Otras personas dicen, no, la verdad es que estadísticamente eso no me representa que tengo errores que son mayores cuando el valor es mayor y otros errores que son menores cuando los valores son menores. Entonces me interesa que mi error sea exponencial y que sea de alguna manera relacionado con la magnitud del error. Y para eso utilizan el error medio cuadrático. Entonces empiezan a sacarle el cuadrado de cada uno de los errores que se presentó y como se dan cuenta al elevarlo al cuadrado, pues el positivo sigue siendo positivo, el negativo se vuelve positivo, usted los suma a todos, los divide entre el total, le saca la raíz cuadrada y entonces ahí le da el error medio cuadrático de todos los datos. Cada una de estas medidas de error, y hay muchas más hoy en día en los sistemas de inteligencia artificial, hay unas basadas en probabilidades, en estadísticas, en información, en balances de agua,
en todo tipo de medidas para la modelación, dependiendo de lo que usted esté buscando, si está buscando errores de inundaciones, o sea, valores muy altos, si está buscando los de sequías, puede utilizar escalas logarítmicas para que expanda los errores en zonas muy pequeñas. Hay todo tipo de trucos para que cambie y que usted cuando vaya a mirar el desempeño de un modelo, lo compare uno con el otro, pero de la manera adecuada. Entonces aquí también hay otra ciencia detrás de mirar el desempeño. Y entonces cuando usted tiene una combinación de todas estas incertidumbres, pues entonces es labor del que está haciendo la modelación que empiece a tener en cuenta todas las posibilidades y al final de cuentas reducir esta incertidumbre también de las mismas técnicas que se van presentando. Hay muchas técnicas, hay unas con respecto a hacer una combinación, un ensemble de muchos modelos. Usted calibra varios y los combina y mira cuál es la combinación de ellas, reduce la incertidumbre porque reduce la medida de la distribución de los errores. Otra opción es empezar a mirar de qué manera puede generar 10 modelos y de esos 10 modelos que fueron los mejores, usted selecciona la que tiene la parametrización que dio mejor dentro de todos los parámetros, o sea, hace un clúster o un agrupamiento de parámetros. Pero en ese espacio de ideas, la ciencia de los modelos requiere, sí, no solo paciencia, pero sino entender qué es lo que se está haciendo. Y uno de los puntos que recalcan todos los modeladores en sus investigaciones es esto que están viendo en la pantalla, es lo que se debe evitar y es uno de los errores más comunes. Y está asociado a que a lo que les estaba comentando, a ese muestreo de sacar el número de datos y ajustarlo al máximo. Entonces aquí tienen datos de entrenamiento, training es la calibración y testing son los datos de prueba. Y aquí tienen X y en Y los ejes de los datos. Y tienen el número de muestras aparece aquí, training 10, training 50, training 180, training 500. Entonces, ¿cuántas muestras utilizó para calibrar el modelo? Entonces, los datos que están con las crucecitas son los datos, si se ven que son los mismos en todas las gráficas. Esos son los datos que yo tengo que reproducir. Y la rayita que ven con los puntitos, ¿sí? Es lo que está dando el modelo, ¿sí? El modelo más adecuado, digámoslo. Ahora, si tomo 10 datos, entonces aparece ¿sí? Esta rayita negra. Y entonces el error en entrenamiento con esos 10 datos me dio 0.92. Y cuando lo hice con los datos de testing o de verificación, me dio esta rayita. Y entonces si ven que el error está muy parecido, 0.92, 0.92, pero la raya no se parece en nada al comportamiento que debería tener, que son los puntitos. La segunda es que le acabo de incrementar 50. O sea, de 10 lo subo a 50 y el error se bajó a 0.42 y fíjense que la línea ya se va aproximando un poquito a la línea punteada, que es lo que está, y el error está de 0.42 a 0.37, ya ambos errores son similares, uno es menor que el otro, el de testing es menor que el otro, y sí, está mejor. Ahora si tomo 180 muestras, fíjense que la línea ahora sí está muy cercana a la línea punteada, que ahora sí está ajustándose a los datos, que es lo ideal, el fenómeno real, y eso me da un error de 0.13. Y en la de verificación, con esos mismos 180, el error es de 0.15. ¿Sí ven? Los errores son muy similares, la aproximación ahora sí es buena, y este sería el momento en donde ustedes deberían terminar. Pero si ustedes no hicieron este análisis y se lanzan ahora a subirse a 500 datos, pues miren que la línea del modelo que ustedes crearon ahora pasa por todos los puntos, casi perfecto pasa por todos los puntos, pero no está representando la línea punteada que es lo que estábamos buscando. Entonces el error en entrenamiento me da 0.02, que es muy bajito, pero cuando voy a mirar el error en la verificación, entonces me da 0.37, que vuelve a ser como si hubiera estado en este paso, o sea, 50 a 500 datos, perdí todo el trabajo por haberme lanzado a correr más. Entonces,
Esto es un ejemplo muy sencillo de lo que llaman overfitting, sobreajuste. Y esto ocurre muy a menudo cuando uno intenta hacer un modelo de calibración ya sea de un fenómeno físico o de un fenómeno simplemente orientado a datos. Entonces, la incertidumbre en estos modelos, hay dos tipos de incertidumbre. Es una que es el análisis de la incertidumbre, donde buscamos encontrar al final de todo cuáles son todos los posibles rangos de error. Y hay otro que se llama el análisis de la sensibilidad, en donde buscamos la incertidumbre asociada a parámetros específicos, uno a uno. Esa combinación de las dos se estudia mucho en diferentes tipos de problemas, especialmente cuando uno está buscando eventos extremos. Entonces, en la modelación tradicional se busca que los procesos de análisis, qué tan inciertos son los parámetros. Necesitamos saber que nuestros parámetros que estamos creando no estén tan. Lo digo, es claro que no hay un modelo óptimo. Los parámetros, usted no dice, no, este es el mejor, este es el modelo perfecto y nadie tiene un modelo mejor que el mío. Pues no es cierto, porque pues, usted tenía ahora un modelo sí, conceptual, y aún si tuviera el modelo físico con todas las ecuaciones, tampoco va a ser un modelo perfecto, porque pues los datos de entrada nunca fueron perfectos. Entonces, no hay un modelo óptimo que resuelva el problema, pero sí hay que buscar que los parámetros del modelo cumplan con la finalidad de lo que se quiere modelar. ¿Y eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen 100 modelos, puede que de esos 100 modelos realmente uno tenga los parámetros que sean los más adecuados y los otros no. Entonces hay que buscar que los parámetros estén más o menos representando lo que estamos buscando en la finalidad del sistema de modelación. Cada modelo que tenemos es generado con parámetros obtenidos de una función de distribución de probabilidad. Cuando se va a hacer la calibración automática, digamos, pues se busca un valor por donde empezar. A veces hay personas que han trabajado con muchos modelos y dicen, no, mire, más o menos esto es en este modelo, que, por ejemplo, si es conceptual, la infiltración en esa región normalmente es baja y este modelo trabaja estos dos rangos y yo trabajo con un valor pequeño. Eso es válido y muchas veces ayuda a que si se va a optimizar automáticamente, pues llegue rápidamente a la solución. Pero en este caso, pues simplemente lo que quiero resaltar acá es que ese es un valor que va a estar muy asociado a un criterio, ya sea que sea una función de distribución de probabilidad o que ya sea una persona dándole a usted que más o menos este parámetro experto va acá. La función de distribución de los parámetros va normalmente a generarle una función de distribución de probabilidad de las salidas que nos permite también entender cuáles son las incertidumbres de ese modelo. Entonces, si usted duda de que el experto le diga que 0.2 es la infiltración, entonces usted crea una función de distribución de probabilidad alrededor de ese 0.2 y mira qué le va a ocurrir con la salida de todos los modelos cambiando los parámetros, y con eso ya sabe su modelo un poquito más cuáles son los posibles errores, los rangos de incertidumbre de los volúmenes en las situaciones extremas y realmente si sí va a tener o no va a tener problemas cuando entregue su modelo. También hay personas que trabajan las incertidumbres en las entradas y decir, bueno, me están pasando estos datos de esta organización y me están diciendo que no son confiables y yo quiero saber si mi modelo va a responder y qué incertidumbres va a tener. Entonces empiezo a generar también una función de distribución de probabilidad alrededor de las variables de entrada y con eso obtengo una función de distribución de probabilidad de todos los valores a la salida. Yo creo que esta primera parte de la presentación la debo terminar acá, que el tiempo